Buenas noches, vamos a seguir con nuestros videos de las falacias lógicas y los sesgos cognitivos. Ahora nos vamos a enfocar específicamente en los sesgos cognitivos. Hay una diferencia súper importante entre la falacia lógica y el sesgo cognitivo, que es lo que vamos a ver a continuación. El sesgo cognitivo es entendido como un efecto psicológico que distorsiona la producción de argumentos lógicos. A diferencia de las falacias lógicas se basan mucho en nuestra capacidad de estructurar y armar argumentos lógicos que no sean falaces, ¿no? Los sesgos cognitivos tienen que ver con unas especies de trampas, por decirlo así, que nos juega nuestro cerebro el momento que estamos produciendo argumentos lógicos o que estamos queriendo ser racionales. Una de las diferencias más grandes con las falacias es que los sesgos cognitivos siempre son involuntarios. Es decir, y ahorita les voy a explicar un poco la historia evolutiva detrás de los sesgos cognitivos, pero como son efectos psicológicos, son como les decía, estas especies de trampitas que nos juega nuestro cerebro, son siempre involuntarios. Es difícil. Cuando uno se vuelve consciente de ellos puede intentar controlarlos, pero por lo general caemos presa de ellos y nos damos cuenta después e intentamos corregir, digamos, el camino, ¿no? Yo les decía que son como una especie de trampas, pero en verdad esa no es una forma muy justa de definirlas, porque los sesgos cognitivos son adaptaciones evolutivas. Con adaptaciones evolutivas me refiero a que cumplieron un rol fundamental para nuestra evolución como especie en algún momento de nuestra historia como especie humana, ¿no? Al decir que son adaptaciones evolutivas significa que han sido ciertos comportamientos que nos han ayudado a sobrevivir en cierto ambiente, en cierto contexto. Fundamentalmente los psicólogos evolucionistas hablan mucho de la época de los cazadores recolectores. Entonces tienen una razón de ser, tienen una explicación de por qué caemos en ellos. No son unas trampas caprichosas, digamos, ¿no? Son adaptaciones evolutivas, pero lo que sí ha sucedido es de que el mundo, nuestro ambiente en el cual nos estamos desarrollando los seres humanos ha cambiado muchísimo más rápido de lo que nuestra historia evolutiva puede cambiar, ¿no? Entonces hay una especie de falta de congruencia, digamos, entre nuestras adaptaciones evolutivas y el ambiente en el que nos tenemos que desarrollar los seres humanos modernos, actuales, ¿no? Otro tema que las diferencia de las falacias, que es súper importante, es su origen. Como les comentaba, las falacias lógicas tienen su origen en la Grecia antigua y provienen sobre todo de la filosofía, ¿no? En cambio, los sesgos cognitivos provienen de investigación en psicología cognitiva que ha comenzado y ha ganado mucha más fuerza, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Entonces, mucho más moderno, mucho más actual que las falacias lógicas. Para mí, tener ambos en cuenta, tanto los sesgos cognitivos como las falacias lógicas, es súper importante en el sentido de, si recordamos lo que nos decía Stanislav Bajrak, ¿no? Somos esa mezcla maravillosa entre lo racional y lo no tan racional, ¿no? Lo emocional o lo más visceral. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que equiparar ambas, ¿no? Entonces, las herramientas que nos dan las falacias lógicas son súper interesantes para armar con muy buen detalle, como un buen arquitecto, un buen argumento, pero también es importante saber de que existen estos sesgos cognitivos que tenemos que estar conscientes e intentar controlar lo más que podamos o simplemente reconocer y trabajarlos, ¿no? Vamos a hablar de un poco la historia evolutiva. Cuando yo les digo que son adaptaciones evolutivas, muchas veces es un término difícil de comprender en su totalidad. Esta idea viene de la psicología evolucionista. Ese tipo de psicología
afirma que algunos comportamientos que tenemos son adaptaciones evolutivas que nos han permitido sobrevivir y evolucionar, ¿no? Es decir, ciertos comportamientos que hemos tenido como seres humanos nos han sido beneficiosos en nuestra historia como especie. Entonces, ese tipo de comportamientos se han ido heredando, digamos, a generaciones futuras y se han ido también marcando en nuestro mismo ADN, ¿no? Entonces se encuentra de alguna manera, son marcas de diseño, por decirlo así, no venimos diseñados así porque así ha sido como nos ha sido beneficioso vivir como especie hace muchísimos años atrás, ¿no? Lo que dice la psicología evolucionista es de que el problema es que nosotros como seres humanos modernos somos seres humanos modernos hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces lo que dicen ellos es que tenemos todavía cerebros de cazadores-recolectores, pero en cuerpos y ambientes del siglo XXI, ¿no? Esto sucede porque la evolución como proceso biológico toma mucho tiempo, ¿no? Es un proceso que no se da solo en unas cuantas generaciones, sino en varias generaciones. Mientras que los cambios tecnológicos, los cambios sociales, los cambios culturales que ha sufrido o que ha experimentado la humanidad en los últimos siglos han sido cada vez más acelerados, ¿no? Entonces, nuestros ambientes y nuestras sociedades cambian cada vez más rápido, pero nuestros cerebros es como si no tuvieran tiempo de adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Entonces hay esta idea de que seguimos teniendo estos cerebros de cazadores-recolectores. Les pongo esta imagen en la pantalla para que vean si comparamos en términos históricos, en términos de cuánto tiempo hemos sido cazadores-recolectores, esa etapa de la prehistoria, versus cuánto tiempo, desde cuándo hay, por ejemplo, escritura, o desde cuándo existe el cristianismo, o desde cuándo se descubrió América. Si vemos cada vez en la línea de tiempo son momentos más cortitos, ¿no? El tiempo que hemos pasado como cazadores recolectores es mucho más largo, es por eso que estos mecanismos aún se quedan con nosotros. Uno de los ejemplos más interesantes es la obesidad y la evolución. La psicología evolucionista, este es uno de los elementos o de los ejemplos más claros que tiene para explicar cómo es que tenemos cerebros de cazadores-recolectores, ¿no? Entonces, ellos explican que existe una razón por la cual cuando vemos comida súper grasosa o llena de azúcares, nos cuesta mucho negarnos a comerla, ¿no? Y eso es porque si fuéramos cazadores-recolectores, las probabilidades que tenemos de encontrarnos comida alta en grasas o alta en azúcares era muy poco probable, ¿no? Era muy baja la probabilidad. Entonces, si nos encontrábamos con alguna comida de ese tipo, nuestro mecanismo evolutivo nos decía: cómete todo lo que puedas, lo más rápido que puedas antes de que venga otro animal y te lo quite, ¿no? Entonces, ese mecanismo, ese comportamiento existía en un ambiente en el cual este tipo de comidas eran escasas. Sin embargo, la sociedad moderna, lejos de ser escasas, este tipo de comidas están disponibles en todas partes y son cada vez más baratas, ¿no? Pero seguimos teniendo cerebros de cazadores-recolectores, entonces muchas veces nos preguntamos: ¿por qué me es tan difícil hacer dieta? ¿Por qué me es tan difícil alejarme de ciertas comidas? Y una de las explicaciones que propone, digamos, la psicología evolucionista es esta, ¿no? De que nos cuesta todavía superar ciertos comportamientos que se han quedado de alguna manera grabados en nuestro cerebro. Y en ese sentido, un comportamiento evolutivo súper importante que tenemos que tener en cuenta, sobre el que habla en extenso Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, que recomiendo que lo lean, es esta capacidad de contar historias. Los seres, no es esta capacidad de crear mitos, leyendas, historias en general, no es solamente como: oh, bueno, qué bonito, contó un cuento, no saben contar historias, sino que tiene una utilidad evolutiva que para Harari es
la clave de nuestro éxito como especie, ¿no? Harari dice, si vemos en las sociedades animales, todos los animales tienen algún tipo de sociedad y tienen algún tipo de cultura, así que nuestra sociabilidad o nuestra cultura no nos hace necesariamente únicos. Existe este número de Dunbar. Este señor investigó y se dio cuenta que como seres humanos tenemos más o menos un aproximado de 150 personas que podemos conocer de forma personal, de forma cercana, que realmente podemos llegar a conocer. Más allá de 150 se nos es muy difícil, ¿no? Entonces las sociedades, en verdad, nuestro cerebro no debería dar para más de tener relaciones mayores a 150 personas. Pero si vemos el tamaño enorme de nuestras ciudades, de nuestras megápolis, de nuestros países, el tipo de actividades que nos involucramos día a día, muchas veces estas superan, pero con creces, este número de Dunbar, ¿no? Y lo que dice Harari es de que la razón por la cual hemos podido superar ese número y hemos podido superar sociedades animales que también tienen vínculos sociales y elementos culturales es esta capacidad de contar historias. Las historias nos permiten ir más allá del número de Dunbar y nos permiten cooperar en gran escala. Esa es la gran el éxito, digamos, de las historias. Cuando muchas personas creen en la misma historia, todas están dispuestas a cooperar, ¿no? Ejemplos que da en su libro, que como les digo, les recomiendo que lo lean, puede ser la religión o mitologías antiguas, pero por ejemplo hoy en día el dinero es uno de esos mitos, por decir así, historias que nos hemos inventado en el que básicamente toda la humanidad coopera, ¿no? Entonces, si aceptamos esta premisa fundamental de la psicología evolucionista, si entendemos lo que nos quiere explicar Harari con por qué somos como somos, ¿no? Por qué, digamos, las historias son tan importantes para nosotros, vamos a entender un poquito mejor por qué los sesgos cognitivos tienen este efecto tan importante en nosotros. Voy a empezar a darles ejemplos de sesgos cognitivos. Por ejemplo, uno de los más fuertes, importantes y conocidos es el sesgo de la confirmación. El sesgo de la confirmación es esa tendencia que tenemos todos de que preferimos creer todo lo que esté de acuerdo o esté acorde a las creencias que ya teníamos, ¿no? A nuestras creencias preexistentes. Entonces es mucho más fácil conciliar información que está de acuerdo con las cosas de las que ya creíamos a leer o enterarnos de algo que reta completamente todo lo que pensábamos, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto y nos pasa a todos? Porque cuestionar las cosas más profundas en las que creemos no solamente es peligroso a nivel de la ficción, ¿no? O sea, a nivel de que se va a caer tu historia, sino que si volvemos a la época de los cazadores recolectores, cuestionar las historias que hacían que tu tribu se mantenga unida significaba básicamente el exilio de tu tribu y tu muerte, ¿no? Entonces, creer en estas historias y defenderlas con uñas y dientes tiene una razón de ser evolutiva, ¿no? Hubiera sido un suicidio en la época de la prehistoria, digamos, que alguien hubiera cuestionado las creencias más fundamentales de su tribu. Por supuesto han existido estas personas y se han convertido en muchos casos en grandes ejemplos de la historia, ¿no? Pero si lo han hecho así porque han logrado, digamos, sobreponerse a este sesgo cognitivo. Por lo general a todos nos cuesta cuestionar las cosas en las que siempre hemos creído, más aún si son cosas que son fundamentales para nuestro grupo social. Necesitamos el apoyo de nuestra tribu porque sin ella no sobrevivimos y necesitamos proteger estas ficciones para que la misma tribu pueda colaborar entre sí, ¿no? Otro sesgo es el sesgo del pensamiento grupal. Tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir hace un momento. Es decir, muchas veces tendemos a creer con mayor facilidad
aquello en lo que la mayoría de las personas a nuestro alrededor cree. Nos cuesta mucho ir contra la corriente. Como les digo, mucha gente lo hace, pero la gente que lo hace es aquella que es capaz de superar este sesgo cognitivo, ¿no? Ponía como por ejemplo estas frases de sentido común, ¿no? Estas frases así de nuestro folclore. Si el río suena es porque piedras trae, por ejemplo, es una frase que dice, bueno, si todo el mundo está hablando de algo, debe ser por algo, ¿no? Es una frase que hace un poco referencia a este sesgo cognitivo del pensamiento grupal. Ahora, si nos ponemos a pensar en la época de los cazadores recolectores, si tu tribu te dice que hay un león que te va a comer, creer en ellos te puede salvar la vida, ¿no? Entonces defender a tu grupo puede significar tu vida o tu muerte. Para terminar, otro ejemplo de sesgo cognitivo es el declinismo. Es esta tendencia que a veces tenemos a recordar el pasado mejor de lo que era y también de esperar que el futuro sea peor de lo que probablemente va a ser realmente, ¿no? Somos muy optimistas con nuestro pasado y muy pesimistas con nuestro futuro. Este es un sesgo cognitivo que también tiene que ver con esta adaptación evolutiva porque proteger tradiciones le da estabilidad a tu sistema social, le da estabilidad a tu tribu, permite que la cooperación continúe. Entonces, recordamos el pasado mejor de lo que era para precisamente proteger esas tradiciones que están muy ancladas en el pasado, es decir, tenemos que seguir haciendo esto porque esto es lo que nos mantiene unidos, porque esto es lo que nos hace quienes somos, ¿no? Cambios culturales fuertes pueden ser una amenaza a tu tribu y por ende puede ser una amenaza a tu supervivencia. Entonces, usualmente tendemos a evitarlas, ¿no? Con eso termino la serie de videos de falacias lógicas y sesgos cognitivos, que como les digo son los ejercicios básicos, cuyo éxito está en practicar, 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 darte cuenta cuando estás sufriendo de algún sesgo cognitivo, cuando estás cometiendo alguna falacia lógica. Es una actividad que nunca se deja de hacer, ¿no? Les agradezco un montón por su atención y nos vemos pronto.